La historia comienza con Seanje, una chica que le han arruinado su carrera como artista, gracias a unas fotografías, donde la acusan de meterse con el presidente de la compañía. En la empresa, hacen que desaparezca del ojo público por un tiempo. Desde ese momento su vida cae en picada, ya que poco después su padre fallece, debido a que no logró llegar al hospital, gracias a que antifans de la chica bloquearon el camino de la ambulancia y no llegó a tiempo al hospital. Seanje busca la manera de poner tras las rejas a las personas involucradas. Sin embargo, como no ha trabajado durante un tiempo, no tiene dinero para hacerlo. Mientras pensaba cómo solucionarlo, un hombre irrumpe en su casa dejándola cautiva. Debido a que la estufa seguía encendida, un paquete de sopa se incendia. El extraño intenta apagarlo y empeora la situación, dado que el humo crece y hace que la chica casi se vaya al otro mundo. Por suerte, un pequeño niño que la llama mamá la salva. En el hospital, se encuentra con el niño, Anen, que sigue llamándola mamá. Ella está muy confundida pues es imposible que sea su hijo, ya que apenas ha cumplido 20 años y Anen tiene 5. Anen insiste que ella tiene 28 años, y su padre es Muchen, un exitoso CEO de una compañía de idols. Eso hace que Seanje recuerde su arruinada carrera y el fallecimiento de su padre, por lo que se lleva al niño junto a ella mientras encuentran a su familia. Va a hablar con su manager, sin saber que terminaría siendo echada de la empresa, mientras la llamaban buena para nada. Anen intenta consolarla diciéndole que será una gran estrella. Seanje lo afirma. Van en busca de Muchen, el supuesto padre del niño y dueño de una importante compañía de entretenimiento. Anen se cuelga de la pierna del hombre mientras lo llama papá. Él niega que sea su padre. Seanje se disculpa. Muchen la reconoce rápidamente como la mujer del escándalo y pide que se vaya, pues cree que quiere hacer lo mismo con él usando al niño como carnada. Anen no quiere que su padre se vaya, dado que cree que lo está ignorando. Seanje lo tranquiliza. En la oficina, Muchen está distraído por su interacción con la chica y el niño. Sinage se queda esperando dentro de la empresa, pues Lu, un reclutador que la quería en la compañía, está ahí y quiere que le dé otra oportunidad. Sin embargo, este no quiere hacerlo, ya que la reputación de Seanje está arruinada. Anen hace que Lu le diga cómo convertirse en participante del nuevo proyecto de la empresa, debido a que su ternura lo conmovió. A la hora de volver a casa, Anen le recuerda que su departamento se incendió, por lo que Seanje lo lleva a su antiguo dormitorio, donde se quedaba cuando era aprendiz de su anterior empresa. En la habitación, se pregunta quién es realmente Anen, ya que nadie ha ido a buscarlo a la estación de policía. El niño le recuerda a Seanje que nació en el 2024. Se sorprende cuando ésta le informa que es 2021. Seanje desea saber cómo encontrarse con Muchen, ya que para entrar al proyecto, debe tener una entrevista con él. Misteriosamente, Anen sabe la dirección del hombre. La chica confía en el niño y se dirige hacia el lugar. Una vez que llega, intenta que Muchen la reciba, pero él no está interesado en hacerlo. Mientras tanto, Anen piensa sobre el año actual, ya que en realidad viene del futuro, y es hijo de Seanje y Muchen, solo que faltan algunos años para que nazca y sus padres estén juntos, y es por eso que no lo reconocen aún. Comienza a llover. Anen se preocupa por su madre, y va hasta donde se encuentra para llevarle un paraguas. Muchen se entera que además de la mujer, ahora está el niño también, por lo que por fin los deja entrar, no sin antes regañar a Seanje, pues sigue creyendo que está usando al niño para dar lástima, aunque ella intente negarlo. Anen le pide a Muchen que trate mejor a su madre, porque si no, se quedará solo. Seanje vuelve después de secar su ropa, antes de que el niño sea llevado por una nana. Muchen le pide directamente que se quite la ropa, dado que sabe sobre su escándalo. Ella se ofende y le tira un vaso de agua encima. Seanje dice que prefiere no ser una estrella, a perder su dignidad. Intenta irse. Muchen la detiene y confiesa que solo le estaba poniendo a prueba, debido a que no quiere a personas corruptas en su compañía. Le pide que hablen, dado que necesita saber todo sobre Seanje antes de que entre al nuevo proyecto. Muchen le pide que sea sincera y le cuente sobre el escándalo. Cuando la chica se presentó a un programa, recibió una A por parte de todos los jueces. Poco después, su manager le informó que fue invitada a una fiesta junto a las demás participantes, pero al llegar, se dio cuenta que en el lugar solo estaba el director de la compañía, y las chicas que recibieron una A. Seanje intenta irse del lugar. Sin embargo, el hombre la detiene para que siga bebiendo. Después de eso, no recuerda nada de lo que pasó,
y al poco tiempo se vio envuelta en el escándalo que acabaría con su carrera. Muchen pregunta si conoce a las demás chicas que estuvieron en la fiesta, ya que existen rumores que la mujer amiga de Seanje fue quien planeó todo. La chica no cree que eso sea posible, porque han sido mejores amigas durante 9 años. Anen se queda dormido mientras juega. Cuando está a punto de llevárselo a casa, Muchen la detiene, dado que sabe que la casa de la chica estuvo envuelta en llamas y no tiene un lugar fijo para quedarse. Termina por darle la llave de su habitación de hotel para que pase la noche y pide que deje que Anen se quede a dormir ahí, debido que ha comenzado a encariñarse con el pequeño. Antes de ir al hotel, pasa al departamento de su novio y se encuentra con una sorpresa, a Mengxin, su mejor amiga, y Hon, su novio, viendo una película mientras están abrazados. Ella los enfrenta y se da cuenta que en realidad su mejor amiga sí tiene algo contra ella, ya que descaradamente le pidió que les diera su bendición para que su nueva relación prosperara. Además, Hon llamó a Seanje una cualquiera y confesó que estuvo pasando el tiempo con su amiga después del escándalo que tuvo. Termina su relación con su novio y amiga. En el camino sospecha que tal vez Muchen sí tenía razón sobre Mengxin. Por casualidad, se encuentra con este, lo abraza ya que se siente muy mal, y termina desvaneciéndose en sus brazos, pues enfermó al estar parada en la lluvia. Él la lleva a su casa, se sorprende cuando es recibido por Anen, pues esperaba que volviera con su madre, porque le extrañaba. Seanje despierta gracias a una llamada de Mengxin, que le reclama porque ahora es ella quien está envuelta en un escándalo, y cree que Seanje es la culpable, la cual lo niega y pide que no vuelva a buscarla, dado que han dejado de ser amigas. Cuando baja a reunirse con Muchen, se da cuenta que fue él quien arregló toda la situación. A cambio, Seanje volverá al programa del que fue expulsada. Sin embargo, ella está muy confundida, pues no cree que sea posible hacer eso, pero Muchen le aclara que él tiene algunos trucos bajo la manga todavía. Paralelamente, Mengxin junto al manager se dan cuenta que la única manera de que ella se salve del escándalo es haciendo que haga un directo junto a Seanje y culpen de todo al director. Muchen le cuenta esto a la chica y pide que no diga nada de su relación, pero ella le cuenta que ya han terminado, por lo que el hombre intenta consolarla. Seanje le cuenta a Muchen que el hombre que irrumpió en su casa olía parecido a Mengxin. Él le pide que no se preocupe, porque comenzará una investigación. El día del directo, fingen ser amigas y culpan al director, pero al terminar, Seanje le advierte a su ex amiga que tenga cuidado, porque sabe que ha estado haciendo cosas malas contra ella. Muchen la felicita por su gran actuación, antes de que el niño los interrumpiera, pues quería que sus padres le hicieran pudding. Ellos aceptan. Cuando estaban preparándolo, se enteran que el director del escándalo ya ha sido encarcelado. Ella le agradece por aquello. Mientras comían pudding, Anen hace sus padres compartan cuchara, dándose así un beso indirecto. Seanje recibe una llamada para que vuelva al programa, pues el show recibió muchas críticas, después de que el director fuera aprisionado. Poco después, una mujer del orfanato llega para llevarse al niño, dado que no encontraron a sus padres. Ellos piden que lo dejen a su lado, mientras dan con el paradero de sus progenitores. Sin embargo, esto no es posible gracias a las leyes del país, y termina llevándose al pequeño. Seanje se reúne con su nuevo agente, Lu, quien le explica lo que pasará una vez que vuelva al programa, pues de las 100 participantes que entraron, ya solo quedan 60, y como fue expulsada las personas dejaron de votar por ella, por lo que Mengxian está en el primer lugar y ella en el 57. Seanje llora de felicidad cuando Lu se va. Muchen aparece y se da cuenta, por lo que quiere regañar al chico, pero ella le aclara que está muy feliz y le agradece por todo lo que ha hecho para ayudarla. Anen está triste porque sus padres lo han dejado. Un niño lo consuela diciendo que pronto sus padres volverán por él. Cuando vuelve a las grabaciones, una chica se queja porque Seanje, a pesar de haber sido expulsada, sigue siendo rango A, y la acusa de haberse metido con otro CEO frente a las cámaras. Ella no se queda callada, y termina por retarla a una batalla de baile, donde la perdedora quedará en 0 en los votos. La chica acepta, pero pone como condición escoger la canción. Elige el tema del programa, una coreografía que Seanje no terminó de aprender, pues fue expulsada. Sin embargo, las cosas terminan bien para ella, ya que le gana a la chica y sube de puesto. Una nueva dinámica surge, donde deben hacer equipos. A cada integrante que Seanje estaba a punto de escoger, Mengxian terminaba por llevársela a su equipo, logrando que la chica tenga el equipo con las integrantes menos votadas.
Al principio se preocupa, hasta que Min, uno de los mentores del programa, le ofrece ayudarla con la coreografía y a ponerse al corriente en el programa. Muchen observa esto y se pone celoso. Xianye aprovecha su tiempo libre para visitar al niño, el cual se encuentra muy triste porque lo han dejado ahí. Ella le promete que si sus padres no aparecen en 3 días, va a adoptarlo. Poco después, Muchen la llama para que se reúnan, una vez juntos. Él la regaña, ya que un reportero la fotografió ahí, y casi inicia un rumor sobre que tiene un hijo. Él le pide que tenga más cuidado de ahora en adelante. Y no se preocupe más por Anen, debido a que él va a encargarse. Una vez que la chica se va, Lu comienza a molestarlo, pues ahora está seguro que el hombre está enamorado de ella, dado que siempre se muestra dulce a su lado. Muchen termina adoptando al niño. Una integrante del equipo de Mensin ve practicar a Xianye, le cuenta a su líder de esto. Ella le pide que no se preocupe, porque durante la cena van a resolverlo. Los equipos cenan juntos. Mensin se excusa para ir por algo, y deja unas pastillas que su compañera toma, y pone en la bebida de Xianye, la cual termina cayendo enferma de gravedad. Al poco tiempo aparece Min, y el CEO vuelve a ponerse celoso. Lu le advierte a Muchen que, si la chica no se presenta en el programa al día siguiente, será expulsada permanentemente. A él no le importa esto, ya que solo quiere que Xianye esté bien. Por la noche, leen un cuento junto a Anen. El niño junto a Xianye caen dormidos. Muchen se lleva a su hijo, para que la chica pueda descansar, pero termina llevándose una sorpresa en la madrugada, debido a que recibe una llamada donde le informan que Xianye se escapó del hospital, y estaba en las grabaciones del programa. Xianye da un discurso antes de comenzar la presentación, donde anuncia que será la ganadora. Su presentación es todo un éxito, pero al finalizar termina desvaneciéndose en el escenario. Al despertar, Anen la regaña por hacer aquello, y cuando se reúne con Muchen, vuelven a reprenderla, pues cuando se desvaneció, el hombre saltó al escenario para que no se lastimara, y también tuvo una disputa con Min, pues se enteró que fue él quien influyó a que Xiagen tomara la decisión de escapar del hospital. Ella se disculpa con todos. La chica que puso algo en su bebida aparece, dado que es aprendiz de la misma empresa, y Muchen se enteró que fue ella quien quería perjudicar a Xiagen, por lo que llamó a la policía. La chica intenta intimidarla, pero Anen interviene para defender a su madre, pues él prometió que sería su pequeño superhéroe. Anen le pide a sus padres que duerman juntos con él. Ellos no quieren hacerlo, porque ni siquiera están casados, pero dice que de hecho sí lo están, hasta que recuerda que todavía falta tiempo para que lo estén. Mientras Xianye lo bañaba, nota que tiene un collar. Ella pregunta dónde es que lo consiguió. El niño le cuenta que fue un amigo su padre quien se lo dio, para que la encontrara. Xianye se confunde, pero no pregunta nada más. Anen pregunta si gusta de Muchen. Ella confiesa que le gusta un poco. Mientras desayunaban juntos, el niño le cuenta a su padre que a Xianye le gusta. Ella se avergüenza, pero se siente mal cuando Muchen le pide a Anen que deje de llamarla mamá, ya que su madre será la mujer con la que se case. Anen planea una forma para que sus padres pasen más tiempo juntos, por lo que le pide a su madre que lo bañe. Al ir al baño, se encuentra con Muchen en lugar del niño. Intenta irse rápido, pero la puerta estaba trabada. El hombre sale de la bañera, y al intentar abrir la puerta, se resbala y cae encima de Xianye. La nana de Anen es quien abre la puerta, encontrándolos en una pose comprometedora. Esa noche, Muchen tiene una pesadilla sobre su niñez. Comienza a ignorar a la chica, ya que se siente mal. Sin embargo, Xianye cree que es por lo sucedido en el baño. Lu le hace saber los sentimientos del hombre por ella, y es así como se da cuenta que también está enamorada del CEO. Muchen le pide consejos a Lu para volver a acercarse a Xianye. Él dice que si está tan preocupado por eso, sería bueno que fuera a recogerla después del trabajo, para que nada le pase. Cuando Xianye estaba a punto de volver a casa, recibe una llamada de un desconocido. Al responder se da cuenta que se trata del hombre que irrumpió en su departamento. Este hombre le informa que sabe la razón por la que falleció su padre, y si ella también quiere saberla, la estará esperando en el estacionamiento. Al llegar, se encuentra con el hombre, que termina por querer llevársela y no responde ninguna de sus preguntas. Por suerte aparece Muchen para salvarla, antes de que sea demasiado tarde, y atrapan al hombre. Es llevada al hospital enseguida. Gracias a la intervención de Muchen, solo se lastimó el pie. Antes de llegar al hospital, la chica le confesó sus sentimientos al CEO,
Este piensa sobre esto hasta que Min aparece. Muchen se molesta, ya que Min le dijo que si no se esforzaba para enamorar a Seanje, no se quejara cuando sea él quien se quede con la chica. Muchen le pide a Lu que si la chica pregunta por él, solo le diga que fue llevarla al hospital y luego se fue. Sin embargo, Lu no hace eso. En cambio le dice que Muchen le trajo su sopa favorita, pero Min hace que coma la suya pues la de Lu ya estaba fría. Min la alimenta, Seanje se desconcerta, dado que le es irreal estar siendo alimentada por alguien como el chico. En casa, Muchen se comporta distinto con Anen, ya que recuerda la horrible infancia que tuvo, y no quiere lo mismo para el niño. Junto a su nana, Anen hace un pastel para su madre. Al llevárselo interrumpe una conversación entre los dos, donde Min estaba a punto de cantarle a la chica, debido a que así podría presentar esa canción en el programa sin necesidad de bailar. El niño no quiere que haga esto, pues en el año en el que vive, Min siempre trataba de conquistar así a su madre. Menxian va a visitarla para burlarse, sin saber que sería ella la molestada, dado que Seanje le insinuó que pronto estaría tras las rejas, debido a que ya estaban investigando al hombre que irrumpió en su casa. Seanje sería dada de alta al día siguiente. El CEO no quiere que esto pase, porque teme por su salud, pero además no quiere que esté cerca de Min. Lu le aconseja confesar sus sentimientos, pues sabe que su amigo no lo ha hecho, porque le da miedo que su relación con Seanje se vuelva como la de sus padres. Muchen no le hace caso, en lugar, le pide que no deje que la chica deje el hospital. Lu hace lo contrario a esto. Mientras Seanje practicaba con sus compañeras, Muchen irrumpe en la habitación para regañarla. Dice que si ella no se retira de la competencia, hará que desaparezca de la escena pública durante 10 años, ya que es la duración de su contrato. Pero si se retira, le hará un álbum en solitario y apoyará su carrera de todas las formas posibles. El hombre se va de la habitación. Min lo sigue y pide que deje a Seanje en paz, porque ella ya es una adulta y tiene poder de decidir sobre su futuro. Muchen no cree lo mismo, porque piensa que está poniendo en riesgo su salud. Sin embargo, el idol sabe que no se trata de eso, pues los doctores dijeron que Seanje podía seguir en el programa, y la razón real por la que quiere que se retire del programa es debido a que está asustado de que termine enamorándose de Min. Dejan de hablarse. Muchen va a tener una conversación para preguntarle por qué no había estado comiendo, pero las cosas terminan tomando un rumbo distinto, ya que Seanje le cuenta lo importante que es el programa para ella, y además le recuerda que fue él quien la impulsó a querer ser la ganadora. Muchen por fin acepta que siga en el show. Ella lo abraza como agradecimiento. El CEO se sorprende, pero lo hace aún más cuando Seanje pregunta la razón de no responder a su confesión, pues sabe que Muchen se preocupa por ella y ha estado esforzándose por mantenerla a su lado. Seanje rompe en llanto cuando el CEO dice que solo está confundida porque él ya tiene un contrato matrimonial. Seanje termina yéndose de la casa. Antes de partir, Anen le ruega que no se vaya porque no quiere estar lejos de su madre. La nana del niño la regaña, dado que a pesar de su corta edad, han estado haciendo que el pequeño llore mucho. Muchen le cuenta a su terapista que le mintió a Seanje, ya que cree que si sus padres biológicos no lo amaron, nadie va a hacerlo. La doctora le aconseja no cerrarse tanto, debido a que no todas las relaciones son iguales, y Seanje puede ayudarlo en su proceso de sanación. Mientras la chica descansaba, el idol se acerca a ella para preguntar qué la tiene tan entretenida porque quiere su atención. Ella se sorprende, hasta que Min le confiesa que le gusta, y pide que no se sienta presionado por ello, ya que solamente quiere que lo deje pasar tiempo a su lado. Muchen se reúne con su padre y hermano, los cuales no dejan de molestarlo por la adopción de su hijo, debido a que no es su hijo biológico. Mientras cenaban juntos, recibe una notificación del banco, dado que alguien estaba usando su tarjeta de crédito. Ese alguien era Anen, que invitó a cenar a su madre. La mujer termina pasándose de copas, pues el niño insistía en que siguiera bebiendo. Anen debe llamar a Muchen. Momentos antes de su llegada, Seanje comienza a quejarse, pues a pesar de ser bonita el CEO sigue sin aceptar sus sentimientos. Cuando este llega, le reclama por no quererla y le da un beso. Muchen se sorprende y hace lo mismo. La lleva a casa junto a Anen. Al dejarla en la habitación ella no quiere que se vaya, por lo que lo abraza del cuello e intenta seducirlo. Muchen se resiste, pero termina siendo mordido. En la mañana, la mujer pregunta qué fue lo que pasó la noche anterior. Cuando el niño le cuenta se sorprende, y lo hace más cuando el CEO aparece, la acorrala y pide que tome responsabilidad de sus actos, por lo que debe estar preparada para pagar un pequeño precio. Seanje cree que va a besarla,
pero termina siendo todo lo contrario. Las cosas en la competencia van bien para la chica, pues ya está en segundo lugar, y casi alcanza a Mención. Está un poco triste porque Muchen no ha ido a ver ninguna de sus presentaciones. Sin embargo, alguien le avisa que la está esperando en el estacionamiento, pero al subirse al vehículo, se da cuenta que se trataba del hermano de Seo, y también su antiguo jefe, el cual comienza a molestarla por haberse ido a la compañía de su hermano. Por suerte, Muchen aparece y pone en su lugar al hombre. Lleva a casa a Xianye, ahí ella le pregunta la razón por la que no ha aceptado sus sentimientos, si frente a su hermano la llamó su mujer, y se enteró que ni siquiera está comprometido. El Seo responde que le confesará toda la verdad una vez que gane el programa. Mientras practicaba, un extraño va a molestarla logrando que se lastime la rodilla. En el hospital le dicen que requiere una cirugía, pero ella no quiere porque al día siguiente es la final del programa. Convence a Muchen de no hacer la operación, pues él sabe lo mucho que se ha esforzado. Durante la final del programa, la presentación de Xianye es un éxito, debido a que termina siendo la participante más votada y logra debutar. Ni la felicita en el escenario, se muestra cariñoso, lo que causa descontento en algunas fans. Celebran juntos en casa, Muchen y Xianye se toman de las manos para partir el pastel. Ella lo espera en la habitación vestida de novia. El Seo le quita el velo, y cumple su promesa de contarle por qué no ha correspondido sus sentimientos. Le cuenta que no se siente merecedor de amor, gracias a que creció sin el amor de sus padres, y tiene miedo de ser igual que ellos, por lo que le pide que le dé un tiempo, para que puedan estar juntos. Ella acepta. Su cirugía de rodilla es todo un éxito. Anen y Muchen cuidan de ella. Cuando se van, Min aparece con flores, y le cuenta que ahora todos los fanáticos creen que están saliendo, y están obteniendo mucha popularidad por ello. Muchen aparece, y regaña a Min por estar molestando a la chica, sin saber que Xianye aceptó que fingieran ser pareja, para que las personas hablen de ellos. El Seo hace que den de alta a la chica, para que así Min no la visite. Cuando se recupera, comienza a practicar para ir a un programa. Anen nota esto, y se pone triste porque sabe que ahora verá a su madre en menos tiempo. Le pide a Muchen que lo lleve a las audiciones, para así estar más tiempo con Xianye. Él no quiere hacerlo, porque no es apropiado para un niño estar ahí. Sin embargo, cambia de opinión cuando se entera que Min es parte del show. Mientras estaba en el set de grabación, Xianye recibe una llamada, donde le avisan que Anen ha desaparecido. Así termina esta historia.